Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Espero que estén gozando de una bonita tarde en compañía de la familia. Es día de oración y espero que nos acompañe en oración por las peticiones, las que ya están en el WhatsApp. Si tiene más peticiones, pues favor de ponerlas en el WhatsApp para orar por ellas. En esta tarde seguimos con el tema de la vida espiritual, la guerra espiritual, perdón, y ojalá que sigamos aprendiendo. Ya hemos visto que Satanás es mentiroso, es el padre de la mentira y engaña al hombre a seguir las cosas contrarias a Dios. Y también vimos que debemos de vestir la armadura de Dios porque nuestra pelea, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados de las tinieblas, de maldad en las regiones celestes, según vimos en Efesios la última vez. Hicimos algunos comentarios en cuanto al Halloween, que es una gran mentira de Satanás. El hombre vive bajo supersticiones y debemos de combatir estas supersticiones, no agradando lo que hacen los hombres, sino lo que agrada a Dios. Nuestro tema de hoy es que tenemos armas para poder vencer al enemigo, armas espirituales. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 a 5, dice así la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. De 3 a 5 vamos a estar analizando estos pasajes y estamos hablando de las armas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado poderosas armas para combatir al enemigo, pero debemos de entender que estamos ahora en las filas de Dios. Somos parte del ejército de Dios y estamos nosotros ahora peleando contra un enemigo que no vemos físicamente, pero que se manifiesta espiritualmente en diferentes maneras en nuestra vida. Dice el versículo 3, pues aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne. Este término militar es la práctica, es el entrenamiento, es todo conocimiento de las artes del ejército para poder enfrentar a un enemigo. Por eso militan cada vez que se juntan los soldados o cualquier rama del ejército, para aprender las tácticas y las estrategias contra el enemigo. Y dice aquí Pablo que no militamos nosotros según la carne, aunque andamos en la carne, no militamos en esta manera, sino que nuestra milicia tiene que ser espiritual, nuestra práctica, nuestra manera de ser va a ser espiritual. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahí están, las armas no son carnales. En otras palabras, no son físicamente algo que podemos tener en nuestras manos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otras palabras, estas armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas armas que Dios nos ha dado a los creyentes? Bueno, principalmente nos ha dado la oración. La oración es el vínculo directo para con Dios, para mantener esa relación, ese contacto con Él. Tenemos el ayuno, el cual nos ayuda a aclarar nuestros pensamientos para poder atacar mejor al enemigo, para poder soportar al enemigo, para poder resistirlo y que huya de nosotros. Tenemos también la palabra de Dios, que es como espada cortante, como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos también la alabanza a Dios, el glorificar a Dios nos ayuda a seguir adelante, a darle la gloria y la honra a quien la merece. Y también tenemos los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo tienen que ver con nuestra capacidad interior espiritual para manifestarla exteriormente. Usted conoce los frutos del Espíritu Santo que se hablan en Gálatas 5:25, que es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Porque si practicamos estas cosas, el enemigo se va a alejar de nosotros porque no va a poder engañarnos como lo hace con muchos. Y dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Satanás tiene muchas maneras de fortalezas en su vida. Él hace que nosotros a veces no entendamos, no veamos o no podamos comprender la magnitud del mal que él está haciendo. Esas fortalezas, esas ataduras pueden ser quitadas si nosotros practicamos la oración, si nosotros practicamos el ayuno, si nosotros practicamos el leer la palabra de Dios y obedecerla, si nosotros estamos alabando a Dios, que es el único ser que debemos de adorar, y si nosotros también estamos practicando los frutos del Espíritu Santo. Todo eso es importante, hermanos. No podemos andar por el camino nada más diciendo soy cristiano y andar haciendo barbaridades. Dice también el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es inmenso. El conocimiento de Dios es vasto. No podemos nosotros ni siquiera entender tanto conocimiento. Y es tan profundo el conocimiento de Dios que dice la palabra de Dios que lo más sabio del hombre es lo más insensato de Dios. O sea, el hombre no se compara, ni Satanás se compara porque es un ser creado. Un ser creado es inferior al creador y por eso vemos que podemos nosotros depender de Dios, de derribar argumentos y toda, dice, altivez contra el conocimiento de Dios. Cuánta porquería hay ahora en el mundo, tantas cosas, tantas ideologías sonzas, la inmoralidad se está volviendo algo normal para la gente cuando es algo que va en contra de Dios. Hermanos, no nos equivoquemos. Sus hijos, sus hijas, sus parientes que a veces hablan cosas inadecuadas, todo esto tiene que ver, hermanos, con Satanás, con el diablo. Y nosotros tenemos la capacidad de derrumbar estas ideologías, estos pensamientos por medio del conocimiento de Dios. Por algo tenía razón el profeta cuando dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces conocemos tanto de otras cosas, pero no conocemos suficiente de Dios. Y debemos derribar esas fortalezas que el enemigo pone, esos argumentos que son falsos y toda esa altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y debemos llevarlo cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Dios. Cuando usted se hace obediente a Cristo, usted está atando todos estos pensamientos malos y tirándolo a la profundidad del abismo, donde ya no pueden ser encontrados. Por eso Dios dice que cuando perdonó nuestros pecados, Él los ató y los echó en la profundidad de la mar, donde ya no se puede sacar. Entonces vemos nosotros que Dios, hermanos, está en control. Dice, derribando todo argumento y llevándolo todo a un pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros, hermanos. Vayamos allá a segunda a Timoteo, en el Nuevo Testamento, segunda a Timoteo. Y vamos a ver el capítulo 2 de segunda a Timoteo. No quiere abrir. Ahí está. Capítulo 2, y vamos a ver el versículo 4. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenar, no, ese no es, perdón, capítulo 2, estoy en el 1. 2:4, ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Miren, ninguno que milita, o sea, tú que estás en el ejército de Dios, dice, se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque los negocios de la vida es parte de la carne, parte de andar en la carne, hermanos. Esos negocios que Satanás ofrece, riquezas, abundancia, siempre Satanás está dando lo que no le pertenece.
Dios es el que es dueño de todo, es dueño de todas las cosas. Recuerda que Satanás es mentiroso desde el principio. Entonces ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Con qué propósito? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cristo Jesús te tomó por soldado y a Él le debes agradar. No vamos a agradar a otras cosas. Se imagina que usted está en el ejército y usted tiene que obedecer a su superior, ya sea el cabo, el sargento, el capitán, cualquiera que sea el caso, y usted en lugar de obedecerle a él, dice, no, pues yo voy a agradarle al que está allá afuera, que el que me está invitando a salir sin permiso, al que me está invitando para hacer cosas indebidas fuera del ejército, pues nunca lo va a agradar, al cambio va a recibir castigo, y ese no es el propósito de nosotros. Nosotros tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldado, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros agradamos a Dios, hermanos, usamos la oración, usamos el ayuno, leemos la palabra de Dios y también alabamos el nombre de Dios y practicamos los dones del Espíritu Santo. Qué lindo es saber que nosotros podemos hacer estas cosas, ¿verdad? Esas son las armas que Dios nos ha dado: oración, ayuno, palabra de Dios, alabanza a Dios y práctica de los dones del Espíritu Santo. Yo creo que no necesito repetir esto. Usted ya conoce los dones del Espíritu Santo y es una manera de agradar a nuestro Dios. El otro punto es el no temer al diablo. Mucha gente tiene mucho miedo al diablo, no sé por qué, pero el diablo no tiene ningún poder sobre el cristiano porque ya han roto las cadenas. Cristo ha roto las cadenas. Allá en Proverbios, si usted va al capítulo 10 de Proverbios capítulo 10 y el versículo 24, dice así, Proverbios 10, 24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Miren, mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Pero aquellos impíos, lo que temen es lo que les vendrá. Mira, mucha gente le pasan cosas. ¿No han escuchado que dicen, es que si haces esto, te va a pasar esto? Porque somos supersticiosos, como lo comentaba. Pero es lo que teme el hombre, por eso le sucede. No sé si usted ha entendido eso antes, o si ya lo entiende, o si sigue siendo supersticioso. Las cosas pasan porque así el impío lo piensa y por eso le pasa. Y ojalá que no le esté pasando a usted. A veces hay gente que dice, déjeme tocar a su niño porque le voy a hacer mal de ojo, para que no le caiga el mal de ojo. Esa es superstición. Pero el impío lo cree, por eso pasa, hermanos. El impío está creyendo cosas, por eso le pasan esas cosas. Que se le apareció esto, que se lee esto, que el otro, para allá y para acá. Hay tanta ignorancia en cuanto al reino espiritual. Y por eso le pasan las cosas al impío, porque está pensando en estas cosas. Entonces dice el proverbista, lo que el impío teme, eso le vendrá. Y mucha gente le teme al diablo, por eso se le aparece el diablo constantemente, ya sea en figuras, en esto, en el otro. Siempre anda haciendo maldades. Así son los demonios. Entonces debemos de tener cuidado, porque Satanás es astuto. Satanás quiere confundirte. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si amamos a Dios, si tenemos el amor de Dios, Él echa fuera todo temor que hay en nosotros y sobre todo del enemigo. Ya no debemos de temer al diablo porque Él no hizo nada por nosotros, más que tenernos cautivos en los pecados. Cristo nos ha liberado. Él hizo toda la obra. Él pagó el precio por nuestra sangre, por nuestra vida. Él derramó su sangre. Por eso cuando Cristo fue crucificado, dice que Dios puso en él el pecado de todos nosotros. No los puso encima de Satanás, no le echó la culpa al diablo, sino que para que la paga del pecado fuera perfecta, tuvo que ponerlas en los hombros de Jesucristo.
Cristo pagó el precio, el diablo no lo pagó. Cristo fue el que pagó el precio por nuestra vida. Por eso ahora tenemos vida en Cristo, porque todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no confundamos, hermanos, al enemigo, no confundamos a Dios en cuanto a la obra que él ha hecho. El diablo, es un ser creado, es un ser limitado, es un ser que no tiene no es eterno en el sentido de que nació él solo, no existía por siempre, sino que fue un ser creado. Entonces, sí, él va a pasar una eternidad ahora, pero en castigo. Todavía no ha entrado al infierno como muchos piensan, porque el enemigo está rondando en este mundo todavía haciendo fechorías en contra de Dios, pero el infierno está preparado para él y todos los que le siguen. Entonces, él no está como lo pintan en el infierno, picándole a la gente con su trinchete o como le llamen, pero tenemos que tener cuidado. La guerra espiritual es una realidad. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Recuerde que nuestra lucha siempre va a ser contra el enemigo, no contra uno mismo. No temamos al hombre porque el hombre no tiene poder para hacernos temer. Temamos a Dios, el cual sí puede destruir. Horrenda cosa, dice la Escritura, es caer en manos de un Dios vivo. Entonces tengamos nosotros conciencia de esto, hermanos. Estemos orando, estemos ayunando, estemos leyendo la palabra de Dios, hagamos alabanzas al Señor y recordar andar en el Espíritu, representando los frutos del Espíritu en nuestra vida. Y eso es lo que debemos de hacer. Que el Señor te bendiga en esta tarde y que estés orando por estas peticiones que ya han puesto. Ora por la iglesia, ora por la pandemia que pronto pase, ora para que pronto podamos reunirnos en el templo y poder gozar de la comunión en Cristo. Les amo en el Señor, que el Señor me los bendiga y que puedan pasar una bonita tarde. Les agradezco sus oraciones, hermanos. Gracias por seguir orando por nosotros, oremos por los pastores, por el día del pastor, el mes del pastor, perdón, y que pues Dios nos siga usando en la obra, aun a pesar de las limitaciones que ahora tenemos. Que el Señor les bendiga, les amo en el Señor y que pronto podamos vernos.